Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3. Izuku tuvo muchos más moretones en las siguientes semanas, pero apenas lo eliminaron. Eran menos severos que cualquier cosa que le dieran sus compañeros de clase, y mucho más valiosos. Izuku estaba aprendiendo lentamente su camino en una pelea callejera. Después de medir su ineptitud general en un combate, Mamoru le enseñó cómo recibir un golpe y caer de manera que se minimizara el daño. Luego pasaron a esquivar y bloquear. Después de todo, era mejor evitar un golpe que recibir uno. Una vez que Izuku estuvo aceptable con eso, pasaron a golpes, lanzamientos, bloqueos y estrangulamientos. Mamoru había participado en algunas rondas como luchador callejero cuando era más joven y sabía muchos trucos, sucios y de otro tipo, que estaba feliz de impartir. Sin embargo, no era un luchador entrenado. No había una forma o arte específico para lo que sabía, aparte del arte de la supervivencia. Izuku absorbió todo lo más rápido que pudo. Le encantaba aprender, y fue muy interesante ver las diferencias entre una pelea real y cómo luchan los héroes en horario estelar de televisión. El verdadero problema vino en el desaprendizaje. Cada vez que Mamoru gritaba o sonaba enojado, lo que no era frecuente después del primer incidente, Izuku tenía que luchar para no congelarse o convertirse en un objetivo más pequeño. Cuando un golpe lo tomó por sorpresa, Izuku se estremeció. Cuando luchaban, a veces Izuku entraba en pánico y tenía que detenerse para buscar quemaduras que no existían. Mamoru nunca dijo nada cuando ocurrieron esos momentos, pero pidió un breve descanso para tomar agua o tomar un refrigerio cada vez. Le mostraría a Izuku algo nuevo que descubrió cómo hacer con su peculiaridad. Un taladro eléctrico, una tabla de madera, un par de tijeras. Luego bromeaba sobre cuántas opciones de carrera se había perdido porque nunca se volvió creativo con su peculiaridad. Después de reírse de la idea de que Mamoru fuera peluquero o electricista, continuarían entrenando. Ese era el patrón habitual. Hoy no lo siguió. Verde, ¿por qué estás favoreciendo tu brazo izquierdo? Solo habían estado entrenando durante 5 minutos cuando Mamoru lo llamó. Izuku giró ligeramente para alejar su lado izquierdo de su maestro. No sé de lo que está hablando, Mamoru-sensei. Mamoru levantó una ceja hacia él y no rompió el contacto visual. Después de unos tensos segundos, Izuku cedió. Suspiró y miró el sucio suelo de hormigón mientras se levantaba con cautela la manga izquierda para exponer su hombro. Uno de mis matones me acorraló. De toda la mala suerte, se encontró con Kacchan en su carrera esta mañana. Literalmente. ¿Deku? Preguntó la rubia, mirando a Izuku de arriba abajo. Esta era la primera vez que se veían sin el uniforme de Aldera en años. Esta fue la primera vez que Kacchan vio a Izuku en mangas cortas y pantalones cortos desde que comenzó a hacer ejercicio. ¿Había alguna diferencia? La cara de molestia de Kacchan parpadeó con incredulidad antes de oscurecerse. ¿Qué crees que estás haciendo, nerd inútil? Dijiste que renunciaste a ser un héroe. Entonces, ¿qué diablos es esto? ¿Me tomás por uno de esos extras idiotas? Kacchan agarró la parte delantera de la camisa de Izuku. Izuku supo que llegaría en el momento en que Kacchan tuviera ese tono particular de ira en sus ojos reservado solo para él. Sin pensarlo, desvió la mano de Kacchan y dio un paso fuera del alcance y en una postura más estable. Ambos se congelaron al darse cuenta de lo que había hecho Izuku. La sangre de Izuku se heló cuando comenzó a retroceder, dejando caer sus manos fuera de la posición defensiva en la que habían caído por costumbre. Kacchan, lo siento. Yo no quise decir. ¿Crees que puedes llevarme? No. Te enseñaré a menospreciarme. Izuku nunca se había sentido realmente avergonzado de no haber luchado antes, pero algo sobre mostrarle a Mamoru sus heridas hizo que la emoción desagradable se pudriera y las lágrimas se acumularan en sus ojos. Estaba acostumbrado a esto. ¿Por qué esta vez le molestó tanto? Un ligero toque en su brazo lo hizo estremecerse. Izuku parpadeó para despejarse la neblina de lágrimas de sus ojos y miró hacia arriba para ver a Mamoru ligeramente agachado a su lado, examinando el vendaje pegado sobre la parte exterior de su hombro y la parte superior de su brazo.
Mamoru le lanzó una mirada y, ante el asentimiento de Izuku, se lo quitó con cuidado. Izuku hizo una mueca al sentir que un pequeño trozo de piel dañada se retiraba con el vendaje. Había tenido problemas para medir si había puesto el vendaje lo suficientemente lejos alrededor de la parte posterior de su hombro, y aparentemente no lo había hecho. Una vez que el vendaje estuvo completamente retirado, observaron el daño. Una quemadura claramente en forma de mano les devolvió la mirada. Varias de las ampollas se habían reventado con todo el movimiento de trotar, cojear, a casa después del encuentro y entrenar justo ahora. Una fina capa de verde negro cubría y sellaba las áreas que deberían supurar. La peculiaridad de Kiki estaba trabajando duro. Incluso con el limo residual para ayudar, Izuku sabía por experiencia que esta quemadura iba a cicatrizar. Tenía varios moretones y una quemadura en forma de estrella en su costado también, pero esta fue la única herida grave hoy. Mamoru juró y subió la manga de Izuku para mantener la tela fuera de la piel arruinada. Luego arrastró suavemente a Izuku hacia la puerta por su brazo bueno. Vamos, Green, vamos a ver a Cross. Eso ya parece infectado. No lo es, lo prometo. El color extraño es de la peculiaridad de un amigo. Tiene un efecto persistente que acelera la curación y previene infecciones, dijo Izuku, apresurándose a ponerse la máscara médica antes de salir. No se molestó en usarlo cuando peleaban, pero ir y venir del almacén. Mejor prevenir que curar cuando se trataba de su identidad. Sí, esperaré el veredicto del doctor sobre esto, Green. ¿No puedes sentirlo? ¿Cómo estuviste entrenando conmigo? Izuku sabía por una investigación en internet que una quemadura que no dolía era algo muy malo. Entendió por qué Mamoru estaba tan preocupado ahora. Oh. No, puedo sentirlo. Duele mucho, pero estoy acostumbrado. Eso no fue lo correcto, a juzgar por la forma en que la mano de Mamoru apretó el brazo derecho de Izuku antes de relajarse. Caminaron en un tenso silencio por algunas cuadras antes de que Mamoru lo rompiera. Niño. Hazme un favor. La próxima vez que te encuentres con el villano que te hizo esto, dale un puñetazo en la garganta por mí. Izuku farfulló y agitó los brazos frente a él, ignorando tanto el dolor en su hombro izquierdo como la mueca en el rostro de Mamoru mientras observaba el gesto. No. K no es un villano. Va a ser un héroe. Green, no sé cómo decirte esto, pero se supone que los héroes no deben hacer cosas así. Especialmente no a civiles o niños. El rostro de Mamoru se contrajo como si estuviera luchando por no maldecir una tormenta o estrangular a alguien. Legalmente, tu matón ya es un villano. No tiene licencia, pero usó su peculiaridad en público y para dañar intencionalmente a alguien. Esa es la definición del libro de texto, chico. Pero, sin peros. No hay nada que pueda justificar eso, dijo, señalando la herida abierta. Izuku se mordió la lengua y se encorvó sobre sí mismo. Metió las manos en los bolsillos. Mamoru no entendió. Kacchan iba a ser un héroe. Fue culpa del propio Izuku por no ver por dónde iba. Siempre estaba molestando a Kacchan, y su amigo de la infancia estaba estresado porque el examen de ingreso a la UA se realizaría en solo 3 meses. Tenía mucho en su plato, e Izuku era, bueno, Deku. Siempre parecía presionar los botones de Kacchan, sin importar cuánto intentara no hacerlo. Si fuera más inteligente, mejor, ya habría descubierto cómo evitar molestar a su amigo, pero aquí estaba. Un fracaso con una racha de 10 años y que sigue fuerte. Izuku dejó escapar una risa amarga y se frotó justo debajo de la quemadura. Se merecía el dolor. Porque Mamoru Sensei no podía entender. Izuku se dio cuenta abruptamente de que nunca le había dicho a su maestro que no tenía peculiaridades. Eso lo explicaba. Tiene sentido. Izuku se sintió repentinamente culpable. Su maestro no estaría tan preocupado si lo supiera, pero Izuku no se atrevió a escupirlo. ¿Fue eso egoísta? No quería perder a la única buena maestra que había tenido desde preescolar. Oye, chico. Detener. Te vas a lastimar. Manos fuertes apartaron la mano de Izuku de su brazo izquierdo. Ni siquiera se había dado cuenta de que había estado apretando. Parte de la herida supuraba ahora, a pesar de la baba.
El rostro de Izuku ardía de vergüenza hasta la punta de las orejas. Lo siento, dijo apenas por encima de un susurro. El resto del viaje a la clínica subterránea transcurrió en silencio mientras Izuku mantenía los ojos pegados al frente. Cuando llegaron a la puerta, Mamoru lo soltó. ¿Quieres que me quede, o prefieres entrar solo? No tienes que quedarte. Cross ya me conoce. Mamoru asintió. Tómate 2 semanas libres, Green. Trabajaremos el doble de tiempo después de que estés curado, ¿entendido? Izuku asintió y trató de darle una sonrisa a su maestro. Después de que el hombre no fue a ningún lado, Izuku suspiró y golpeó la secuencia de 3 pausas y 2 en la pared. Mamoru comenzó a alejarse cuando las cerraduras se abrieron. La sonrisa de Cheshire cayó por primera vez que Izuku había visto cuando miró su hombro. Ella lo hizo pasar adentro y caminó rápido hacia la puerta de la oficina antes de desaparecer adentro. Había otra persona en el vestíbulo hoy. El hombre estaba cubierto de cicatrices de quemaduras que hicieron que incluso Izuku se estremeciera. El hombre levantó la vista para encontrarse con los ojos de Izuku brevemente antes de mirar la herida obvia en su hombro. Bajó la cabeza en reconocimiento antes de volver a jugar con su teléfono. Izuku tomó asiento en el lado opuesto de la habitación e hizo lo mismo. Una mujer envuelta en más capas de las que tenía sentido para esta época del año salió cojeando de la oficina unos minutos después. Luego fue el turno del chico de la cicatriz. Entró y salió en menos de 15 minutos, e Izuku y él intercambiaron un adiós sin palabras. Luego fue el turno de Izuku. En lugar de solo Cross, esta vez Cheshire se unió a ellos con un montón de suministros. Izuku saltó sobre la mesa de examen y se quitó la camisa y la gorra antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada. Cheshire hizo un sonido agudo en la parte posterior de su garganta cuando lo vio hacerlo. El médico se limitó a negar con la cabeza. Está bien, Verde. Aparte de lo obvio, ¿dónde estás herido? Izuku señaló obedientemente sus moretones en desarrollo y la leve quemadura de explosión en su costado. La pareja catalogó cuidadosamente las heridas. Luego, el médico pinchó el moretón en su pecho. Afortunadamente, sus costillas estaban bien. Entonces finalmente se dirigieron al elefante en la habitación. Izuku se sentó estoicamente mientras Cross y Cheshire limpiaban su hombro quemado, solo se estremeció cuando tuvieron que sacar algunas fibras de su camisa y un cabello de donde se habían pegado a la herida. segundo grado. Tienes suerte, dijo Cross, señalando el lugar donde el pulgar de Kaki-chan había presionado el borde de su clavícula. Más profundo aquí, y te arriesgas a que te muera un trozo de hueso. Cross frunció el ceño profundamente mientras recuperaba 2 tubos de los suministros que había traído Cheshire. Miró a Izuku de arriba a abajo con los labios fruncidos antes de decir con cuidado. Cheshire sabe que puedes quedarte en un lugar seguro hasta que Sludge regrese a la ciudad, en caso de que lo necesites. Cheshire asintió con entusiasmo. Solo somos yo y una de las chicas en este momento. Te encantaría su peculiaridad, Green, y a ninguno de nosotros nos importaría la compañía. Izuku miró entre la pareja, desconcertado. ¿Por qué yo entonces hizo clic? Oh. No, esto no era de casa. Mamá nunca lo haría. El hogar es seguro. Tuve mucha mala suerte y me encontré con uno de mis matones esta mañana. Cross pareció lo suficientemente satisfecho con esa respuesta y comenzó a vendar la quemadura de Izuku, explicando el proceso para cuando Izuku necesitara cambiarla él mismo el día siguiente. Luego puso los tubos abiertos y 2 frascos de píldoras en una bolsa de papel, agregó algunos materiales para vendajes y le entregó todo a Izuku. Siga las instrucciones de cada medicamento, y sí, los necesita. Al menos hasta que la quemadura se selle por completo y la piel intacta se pele. Y tampoco ejercitar usar ese brazo para nada extenuante hasta entonces. Regrese si algo parece andar mal, si no parece curarse adecuadamente o si, a medida que la piel se cura y se tensa, comienza a tener problemas con su rango de movimiento. Izuku apretó con más fuerza la bolsa de papel, arrugándola. ¿Qué pasa con el pago? Preguntó Izuku. Oh, iba a ponerlo en la cuenta de Sludge, dijo Cheshire con una sonrisa. Izuku entrecerró los ojos ante el uso de su peculiaridad no tan sutil. No, este es por mi cuenta. Pagaré.
Cuando Cross y Cheshire compartieron una mirada pero no respondieron de inmediato, Izuku decidió tomar una página de sus interacciones con Mamoru. Acepta el pago en el análisis peculiar. Si no lo hicieron antes, lo hicieron ahora. Izuku salió de la clínica subterránea sonriendo. Analizó las peculiaridades de Cross y Cheshire, e incluso establecieron una especie de sistema de solicitud para otros clientes que tenían problemas con sus peculiaridades a cambio de que Izuku obtuviera crédito en la clínica en el caso de un intercambio o un corte. Del pago si pagaron en efectivo. Un trozo de papel extra estaba metido dentro de su bolsa de papel con los números de teléfono de los dos médicos, vigilantes, e instrucciones sobre cómo conseguir un teléfono prepago. No conviene mezclar las identidades de uno, había dicho Cheshire con un guiño. Sin embargo, el teléfono desechable podría esperar. Su curación acelerada estaba comenzando a alcanzarlo, y deseaba desesperadamente una siesta. Su madre todavía estaba en el trabajo cuando llegó a casa, así que vertió una pastilla de cada vial y tiró algunas sobras en el microondas. Mientras su comida se calentaba, buscó los nombres de los medicamentos en su teléfono. Uno era un analgésico, uno de los más fuertes, y el otro. ¿Por qué me dio algo para la ansiedad? Ekiki visitó poco más de una semana después del encuentro de Izuku con Kacchan. Izuku se despertó de donde se había quedado dormido en el sofá mientras editaba su proyecto de verano con el sonido de la puerta. Izuku se frotó los ojos mientras se tambaleaba hacia la puerta. El medicamento para el dolor hizo su trabajo, pero combinado con el drenaje de la curación acelerada, tendía a noquear a Izuku durante las primeras horas después de una dosis. «Hola». Izuku graznó mientras abría la puerta. Luego entrecerró los ojos e inclinó la cabeza. Tal vez debería haber leído más a fondo los efectos secundarios de su medicación. Ekiki se había obligado a verse lo más humano posible y encontró una gabardina sucia para ponerse y ocultar la mayor parte de su cuerpo. Realmente no hizo nada para ocultar su rostro. Si no fuera por el hecho de que había estado inactivo durante 7 meses, casi definitivamente lo habría atrapado algún héroe o policía. Finalmente, decidiendo que esto probablemente no era una alucinación, el jurado todavía estaba deliberando sobre si era un sueño extraño, Izuku se hizo a un lado y dijo: «Oh, hola Ekiki». «Adelante». Ekiki dudó medio momento antes de entrar. En el segundo en que se cerró la puerta, suspiró aliviado y dejó que su cuerpo volviera a una forma morfa mucho más cómoda. «Izuku, ¿dónde has estado?» «He estado vigilando tu ruta de jogging durante 3 días. ¿Estás bien?». Izuku tarareó mientras colapsaba boca abajo en el sofá, con cuidado de no lastimarse el hombro izquierdo. «Matón. Cruz. Medicamentos cansado», murmuró mientras se daba la vuelta para mirar a su amigo flotando al final del sofá. Izuku se concentró lo suficiente como para debatir si dejar que Ekiki lo poseyera mientras estaba fuera de sí con analgésicos era una buena idea. Eso diluiría el efecto, o Ekiki estaría igual de drogado. ¿Hubo algún medicamento dañino para Ekiki debido a su diferente fisiología? «Niño, oye. Prestar atención. ¿Estás herido?». Izuku bostezó y asintió, obligándose a sentarse para demostrar que estaba escuchando. Ante la mirada escrutadora que le dirigió su amigo, Izuku se subió la manga para mostrar la quemadura medio curar. Estaba mayormente sellado, pero la piel todavía estaba rosada y enojada. Algunos lugares estaban empezando a pelarse. Ekiki miró la quemadura por un minuto antes de tomar los frascos de pastillas de Izuku para leer las etiquetas. Izuku había comenzado a distraerse nuevamente cuando Ekiki respiró hondo y llamó su atención nuevamente. «Izuku, ¿eres bueno con una posesión en este momento? Puedo ayudar a que sane más rápido y adormecerlo para que pueda dejar de tomar analgésicos y sentirse más alerta. Aunque probablemente me vuelva a dormir. Así de fino. Sí, también me vendría bien una siesta. No dormí mucho las últimas noches». 1 minuto y medio después, se sentaron juntos en el sofá, y Izuku ya se estaba desvaneciendo. Uno de ellos bajó su cuerpo para acostarse en el sofá y se quedaron dormidos. Ekiki pasó el rato con Izuku durante los siguientes días, e incluso lo acompañó para el regreso de Izuku al entrenamiento con Mamoru.
O bueno, cuando se suponía que debía reiniciar el entrenamiento con Mamoru. Lo siento, pila pequeña, dijo uno de los camioneros. No he visto a Mamoru desde el sábado. También se perdió el fichaje de su turno ayer. Vos no está muy contento con él en este momento. No me gustaría ser él cuando regrese. Izuku frunció el ceño pero asintió. ¿Crees que le pasó algo? Izuku le preguntó a Ekiki mientras se alejaban del patio de contenedores. Habían pasado las últimas 2 horas preguntando y nadie en el puerto de carga había visto a Mamoru desde que terminó el turno de fin de semana. Es posible. Es posible que haya tenido que ir a la Tierra si los policías o un héroe comenzaron a husmear en su negocio paralelo. Si lo hubieran arrestado, los chismes estarían por todas partes. Entonces, no es eso, dijo Ekiki, igualmente inquieto. Si alguien había ido tras Mamoru, ¿lo vigilaron primero? ¿Sabían de sus reuniones con Green y Sludge? El dúo giró sus ojos para escanear su entorno en busca de una posible cola mientras caminaban un poco más rápido. Preguntaré por ahí para encontrarte un nuevo maestro. Si se fue a la Tierra, no va a estar de vuelta en estas partes por un tiempo. Si hace demasiado calor, es posible que tenga que instalarse en una ciudad completamente diferente. Izuku se enfurruñó ante la idea. Le había gustado mucho Mamoru, pero lo entendía. Mamoru no podría ayudar a mantener a su hermana y sobrina si lo encerraran. La familia fue lo primero. No se suponía que él supiera sobre la familia de Mamoru-sensei, pero eran la pantalla de bloqueo del hombre. El parecido familiar era bastante obvio. Solo esperaba que su antiguo maestro estuviera a salvo donde quiera que estuviera. Centrándose en su próximo paso, Izuku preguntó, ¿es algo que debes hacer solo otra vez? Ekiki se movió ligeramente en su cuerpo. Sí. Lo siento, chico. Estoy pensando en ponerme en contacto con un corredor esta vez para emitir una especie de alerta de se necesita ayuda para esta área. Mis propios contactos están casi agotados en este punto. Todos los que conozco y en los que confío lo suficiente como para preguntar están demasiado lejos para enseñarte. Pero si alguna vez te mudas a Nagoya, te tengo cubierto. Izuku se rió dentro de su mente, solo permitiendo que una sonrisa se mostrara externamente. Anotado. Entonces, ¿ibas a salir hoy? Izuku se desvaneció, no queriendo sonar pegajoso o necesitado, pero ansioso de todos modos ante la idea de que otro amigo se fuera cuando uno de los pocos que tenía acababa de desaparecer. Ekiki se quedó en silencio por un momento, algo así como vacilación y consideración saliendo de su lado de la mente, aunque Izuku no pudo escuchar ningún pensamiento concreto. Una sirena comenzó a sonar cerca, y Ekiki giró la cabeza en esa dirección. Si escuchaban atentamente, podían escuchar lo que sonaba como una pelea. Bueno, iba a hacerlo, pero no me gustaría que te perdieras esa pelea de héroes, ¿verdad? Vamos. Tú criticas las peculiaridades, y yo criticaré cualquier patético esquema mental que el villano haya intentado sacar esta vez, dijo, empujando su cuerpo hacia adelante. Izuku sonrió al ver exactamente lo que estaba haciendo su amigo y no tener quejas. Para cuando terminara la limpieza de la pelea, Ekiki iba a decir que tenía hambre y que deberían ir a casa a cenar. Luego inventaría alguna excusa para pasar la noche. Sin embargo, realmente tenía que irse mañana. Ya llevaban una semana en esta posesión, y ninguno de los dos estaba dispuesto a arriesgar cualquier consecuencia que pudiera ocurrir si superaban el límite de 8 días de Kiki. Sin embargo, Izuku tenía la intención de disfrutar de la compañía mientras pudiera. Sacó una libreta de bolsillo y un bolígrafo de sus pantalones cortos mientras corrían hacia el disturbio. Su sonrisa se hizo aún más amplia cuando reconoció al héroe involucrado en este derribo. Bamboo-man, también conocido como Takeshita Yoshiaki, no era un héroe local, lo que hizo que esto fuera un regalo aún más raro. Izuku solo lo había visto en las noticias y en los foros de héroes antes. Izuku rápidamente garabateó notas sobre su estilo de lucha, basado en algún tipo de arte marcial que involucraba armas dada la experiencia con la que manejaba sus bastones de bambú. Su peculiaridad, manipulación de bambú, también parecía bastante versátil.
Cuando el villano, uno de los innumerables con un cuchillo o una peculiaridad de apéndices afilados, logró asestar un golpe en el costado del héroe, Izuku y muchos de los otros espectadores se quedaron sin aliento, temerosos de haber presenciado el asesinato de un héroe. Pero no tenían por qué haberse preocupado. El traje del hombre se movió y se puso rígido en el lado atacado. El disfraz de Bamboo Man estaba hecho completamente de fibras de bambú, se dio cuenta Izuku. El héroe había dejado esa abertura a propósito. La hoja apenas mordió el disfraz de Bamboo Man, y el héroe aprovechó la oportunidad para atrapar el brazo del villano contra su costado. Luego golpeó al villano con su mano libre. Escribió furiosamente, tratando de preservar cada detalle. Las publicaciones del foro no le habían hecho justicia al héroe en absoluto. Ekiki se rió en su espacio mental compartido. Dices eso sobre cada héroe que puedes ver en persona. Porque es verdad. Izuku protestó. Las peculiaridades de los héroes eran tan asombrosas. Y nadie en línea se molestó en registrar todos los pequeños detalles y complejidades que eran tan importantes. Como que todo el disfraz de Bamboo Man era una armadura, sin parecerlo su habilidad en el combate sin peculiaridades. Había mucho que aprender de cada uno de ellos. Izuku vaciló y bajó la pluma cuando se le ocurrió que todavía estaba pensando que podía aprender a ser un héroe. Su estado de ánimo se desplomó entre una respiración y la siguiente. Había un dolor familiar en su corazón donde había estado su sueño. Porque seguía actuando como si tuviera una oportunidad. No importaba cuánto conocimiento de peculiaridades obtuviera, nunca iba a tener una peculiaridad propia. Nunca sería un héroe ni se compararía con los que lo eran. ¿De qué sirvieron todas sus notas y teorías? Las pocas veces que había actuado como un héroe, él o la víctima habían resultado heridos. Un empujón mental disipó a la fuerza el hilo de pensamiento de Izuku y lo hizo tropezar físicamente. Izuku, déjalo. Gritó Ekiki. No necesitas una maldita peculiaridad. Eres suficiente sin uno. Me ayudaste, ¿no? Y me convenciste de no matar a esa dama ni a ninguna de las otras 10 personas que probablemente ya habría matado para satisfacer mi peculiaridad. Tú, sin peculiaridades pero amable hasta el extremo, Izuku hizo eso. Sí, nos equivocamos en ese callejón, pero esa muerte está en el villano, no en nosotros. Fue arrestado y enfrentará consecuencias gracias a nosotros. Izuku asintió vacilante, tratando de no llorar. Todavía se sentía culpable, ahora doblemente por hacer que Ekiki se preocupara por él. Se apartó un poco, dejando que Ekiki tuviera el control mientras trataba de poner sus emociones en orden. La última vez que gritó en la escena de una pelea de héroes, los paramédicos pensaron que estaba herido y no lo dejaron salir durante 30 minutos. Ekiki suspiró con su cuerpo mientras tomaba el asiento del conductor. Luego dio un paso adelante. Hacia la línea policial que se disuelve. ¿Ekikio? Ekiki no respondió, pero dejó que un poco de tranquilidad y determinación llegaran a Izuku a través de su conexión. Izuku no lo detuvo, pero envió un signo de interrogación mental cuando se acercaron a Bamboo Man. Nadie los detuvo, aunque con su libreta todavía en la mano, probablemente todos pensaron que iba a pedirle un autógrafo. No voy a conseguirte un autógrafo, chico, dijo Ekiki con fingida exasperación. Solo escucha. Disculpa, hombre bambú. Ekiki dijo en voz alta. El héroe se volvió hacia ellos y sonrió cuando los vio. Hola, chico. ¿Qué puedo hacer por ti? Tu peculiaridad es genial. Ekiki exclamó con muy fingido entusiasmo. Izuku se encogió al escucharlo. Aparentemente, nadie más se dio cuenta de eso. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Bamboo Man miró a la policía que estaba en la escena antes de relajarse. Claro, chico. Tengo unos minutos mientras espero a que el detective se presente para mi informe. Controlas cualquier bambú, ¿verdad? Incluso cosas procesadas como tu disfraz. El hombre bambú levantó una ceja. Sí, aunque el disfraz está hecho especialmente. El rayón está demasiado lejos del original para que yo lo use. Izuku se quedó pensando en cómo una empresa de apoyo podría haber hecho que el disfraz del héroe fuera lo suficientemente crudo como para usarlo con su peculiaridad, pero lo suficientemente suave como para usarlo sin sufrir una erupción. Tenía que estar en contacto directo con las fibras de bambú para controlarlas.
¿Podría usar una camiseta más suave para proteger su piel? Y si no tenía que estar en contacto directo con el bambú para controlarlo, ¿por qué no usar shurikens de bambú? ¿O podría tener una capa o llevar una franja de tela de bambú sobre él para que funcione como un escudo cuando se endurece o como una manta protectora cuando es suave? Incluso podría funcionar como tabla espinal o camilla en un escenario de rescate. Las lágrimas de Izuku se olvidaron durante mucho tiempo mientras contemplaba las posibilidades. Apenas se dio cuenta cuando volvió a tomar el control compartido de su cuerpo. Escuchó cuando Kiki repitió como un loro una de sus preguntas al héroe. ¿Tienes que tocar el bambú para controlarlo? Porque si no lo haces, podrías tener una capa o llevar una manta de choque hecha del mismo material que tu disfraz y hacer que funcione como escudo. O una camilla si te llaman para socorro en casos de desastre. El héroe los miró fijamente y parpadeó varias veces. Yo tengo que estar en contacto con él para controlarlo, pero en realidad es una muy buena idea. Siempre quise una capa en la escuela, pero mis maestros la vetaron porque era un peligro de asfixia, dijo el héroe, dándoles una sonrisa y encogiéndose de hombros. Sin embargo, el soporte estaría totalmente detrás de una manta de choque. Gracias. ¿Tienes una peculiaridad de inteligencia o algo así? Izuku se encogió de nuevo, recordando quién era en comparación con la persona que tenía delante. En cuanto el hombre bambú se enterara de que no tenía peculiaridades, descartaría todo lo que acababan de decir. Izuku tuvo una fuerte impresión de que Kiki puso los ojos en blanco. Entonces su amigo dijo, ninguna peculiaridad de inteligencia. He estado estudiando para entrar en análisis y apoyar toda mi vida. En su cabeza, Kiki dijo, no tienes que salir cada vez que alguien menciona peculiaridades, chico. Nunca preguntó si tenías uno, solo si tenías uno de inteligencia. Que haga sus propias suposiciones. De esa manera establecerá su credibilidad antes de que tengan la oportunidad de ser intolerantes. A algunos de ellos no les importará si ya saben de lo que eres capaz cuando lo descubran. Mientras tanto, el hombre bambú sonrió. Impresionante. No puedo esperar a que te gradúes. Le diré a mi agencia que te vigile. ¿Cómo te llamas? Midoriya Izuku, dijo Izuku a sí mismo. Todavía se sentía nervioso e inseguro, pero Kiki había dejado claro su punto. Sus análisis no eran inútiles. Incluso si nunca se convirtió en un héroe, su trabajo podría ayudar a la gente, o al menos ayudar a la gente a ayudar a la gente. Vamos, Izuku. Vamos a casa. Tu mamá preparará la cena pronto. Creo que dijo que era Mapoto fue esta noche, dijo Kiki, dándole una palmada mental en la cabeza y un alboroto en el cabello. Izuku sonrió y se despidió de Bamboman, quien ya se estaba alejando para saludar al detective. Sí, eso suena como un plan. Izuku salió de la clínica clandestina 5.000 yenes más rico de lo que entró. Todo el análisis clandestino de peculiaridades fue sorprendentemente lucrativo. Mucha gente tenía problemas con sus peculiaridades. El tipo al que acababa de ayudar, Davi, tenía una peculiaridad de fuego increíblemente poderosa, pero también lo quemaba si la usaba en exceso. Su tolerancia al frío heredada tampoco lo ayudó. Izuku no había preguntado por qué estaba abusando de su peculiaridad lo suficiente como para parecer tocino demasiado cocido, pero le recomendó que apuntara con precisión con llamas más pequeñas y concentradas en lugar de movimientos amplios, citando los beneficios tanto para Davi como para el entorno del hombre. También se suponía que Davi probaría si su peculiaridad podía producir llamas más lejos de su piel o ajustar la temperatura para que no fuera una cremación completa en cada uso. Situaciones como la de Davi fueron la razón principal por la que se prohibió la eugenesia. Algunas cosas simplemente no eran reparables. Afortunadamente, la mayoría de los clientes que había visto hasta ahora eran más fáciles de ayudar. Recomendar una lámpara solar para un hombre con una peculiaridad de reptil que casi pierde un dedo del pie el invierno pasado, proponer un cambio de dieta para alguien con una peculiaridad de transformación de cristales cuyos cristales se estaban volviendo quebradizos, cosas así. Arreglos simples para pensar cuando se mira desde una perspectiva externa. Realmente no valía la pena cobrarle a nadie. Cross y Cheshire no parecían estar de acuerdo con su evaluación, pero no discutieron abiertamente.
En cambio, simplemente metieron su parte de la tarifa de consulta en su bolso cuando no estaba mirando. Dada la regla de no le debo nada a nadie en el clandestino, Izuku dejó de luchar después de la tercera vez. Simplemente aceptó que le pagaban por su afición. La gente estaba dispuesta a pagarle por hacer algo que amaba. Y no era eso una novedad. Al menos lo mantuvo en el gasto de dinero. Su alijo de vender su mercancía de All Might no iba a durar para siempre, después de todo. Izuku debatió en qué gastar los ingresos inesperados mientras caminaba a casa. El crepúsculo de verano era la temperatura perfecta, y se deleitaba con la tranquilidad que se producía después de que todos los trabajadores del día se hubieran apresurado a regresar a casa. Las calles tranquilas significaban que era menos probable que lo atraparan. Tal vez debería ahorrar para un abrigo nuevo este invierno. He ganado suficiente músculo, no sé si mi viejo me quedará más. El Gakuran de Aldera apenas le queda ahora, murmuró Izuku para sí mismo. Se había probado su viejo uniforme el otro día, porque la escuela empezaba la próxima semana. La chaqueta que alguna vez se lo tragó ahora dejaba poco a la imaginación y restringía su movimiento. Izuku probablemente debería comprar una nueva chaqueta de uniforme antes de volver a clases. Lo último que necesitaba era que alguien, Kak-chan, pensara que estaba pensando demasiado en sí mismo y tratara de presumir. Solo necesitaba pasar desapercibido hasta la primavera. Luego se graduaría de ese infierno y nunca miraría hacia atrás. Y luego, bueno, se daría cuenta de eso cuando llegara allí. Bostezó y se estiró antes de empezar a trotar cuando salió del distrito industrial. Normalmente, él no era fanático de quedarse despierto hasta tan tarde, pero llamaron a su madre por una emergencia en su trabajo. Entonces, no es como si ella lo estuviera esperando para cenar. Debatió comprar algo en una tienda de la esquina de camino a casa en lugar de cocinar. No debería saltarse las comidas, y lo que sea que tuviera la tienda, tenía que ser mejor que el ramen instantáneo. Izuku se conocía lo suficientemente bien como para ver en su futuro si se iba directamente a casa. Izuku estaba a punto de convencerse a sí mismo de desviarse para recoger un tazón de carne cuando escuchó el roce de los zapatos en el concreto. Izuku se congeló por costumbre y miró por encima del hombro. Nadie detrás de él, miró a su alrededor e inclinó la cabeza cuando escuchó el sonido de nuevo, esta vez seguido de una risa. Había algo en el sonido que le recordaba a Izuku a sus compañeros de clase. Izuku tomó en silencio su sudadera con capucha Mirko de su mochila y se la puso, sacándose la capucha por la cabeza. Luego se puso la máscara médica, que vivió perpetuamente en el bolsillo de sus pantalones cortos. Con suerte, si era alguien de Aldera, esto era suficiente disfraz. Aunque sonaba como si ya hubieran encontrado una víctima. Izuku frunció los labios mientras se acercaba más al ruido. Estos perpetradores ni siquiera se habían molestado en arrastrar a su objetivo a un callejón. Estaban en medio de la acera cuando Izuku llegó a la siguiente esquina. 3 adolescentes desconocidos rodearon a un cuarto que ya estaba en el suelo. Los 3 matones se turnaban para patearlo. Uno de ellos claramente estaba usando una peculiaridad para convertir su zapato y pantalón en piedra antes de cada impacto. Izuku miró incrédulo por un segundo. Sabía que este no era un vecindario muy patrullado, pero vamos. ¿Realmente esperaban que nadie los viera ni los escuchara? La pregunta de Izuku fue respondida cuando la patada de un acosador descubrió momentáneamente el rostro de la víctima. Izuku vio cabello morado y un bozal. Este último explicó por qué la víctima no había emitido ningún sonido. Casi definitivamente tenía cortes en los bordes que se clavaban en su rostro. Si lo hacían vomitar o toser sangre mientras usaba esa cosa, el niño podría asfixiarse. No en el reloj de Izuku. Gruñó en silencio detrás de su máscara, pero resistió el impulso de entrar corriendo. En lugar de eso, encendió el GPS de su teléfono desechable y llamó al 119 antes de devolverlo a su bolsillo. Luego recogió 2 botellas de cerveza vacías de la basura empujada contra la pared del edificio. Recurrió a todos los consejos que Kiki le había dado para parecer confiado y peligroso. Relajó los hombros, levantó la barbilla y convirtió su rostro en una máscara de indiferencia, no muy diferente a la que Davi siempre usaba. Izuku pertenecía aquí, y no era alguien con quien meterse.
Izuku sopesó las botellas para sentirlas antes de dar la vuelta a la esquina y dirigirse hacia el grupo. Su primer lanzamiento fue un poco desviado, golpeando el hombro de Stone Transformer en lugar de su cabeza, y la botella no se rompió hasta que cayó al suelo, pero aún así entendió su punto. ¿De verdad quieres causar problemas en nuestro territorio? Izuku fanfarroneó, arrojando su botella restante en una mano. En realidad, el territorio pandillero más cercano estaba a 3 cuadras, pero solo lo sabía por las advertencias de Cheshire sobre qué áreas evitar. Esperaba que estos 3 no tuvieran ese conocimiento. Los 3 se congelaron cuando lo vieron. Uno de ellos parecía aterrorizado cuando las palabras de Izuku se asimilaron, pero los otros 2 todavía parecían estar buscando pelea. El niño en el suelo lo miró con recelo. ¿Quién eres? Uno de los matones exigió. ¿Qué, eres amigo de este villano o algo así? Como no era Rock Transformer, y este tipo no tenía ninguna información externa sobre su peculiaridad, Izuku se negó a responder. Sin embargo, Izuku estaba bastante seguro de que el niño de cabello púrpura no era un villano. Probablemente tenía una peculiaridad de villano que estos 3 usaron como excusa para atacarlo, pero Izuku había visto gatitos callejeros que eran más amenazantes que su víctima. Cuando el cabecilla no retrocedió, Izuku recurrió a sus recuerdos de la sonrisa de Kiki y le mostró los dientes. Luego cambió a la postura de pelea que Mamoru le había inculcado y levantó ambas manos. El matón ya asustado dio un paso atrás, pero los otros 2 dieron un paso adelante. Rock Transformer se movió para atacar primero, corriendo hacia adelante mientras lanzaba un amplio golpe telegrafiado. Izuku lo vio venir a 1 milla de distancia y esquivó el movimiento. El matón era mucho más grande de cerca, e Izuku tuvo que esquivar 2 golpes más y recibir un golpe de refilón en su hombro derecho antes de que el tipo se extendiera demasiado. Cuando lo hizo, Izuku aprovechó al máximo para patear el tobillo del acosador. Mientras su oponente enderezaba el equilibrio, Izuku lo rodeó lo suficiente como para patearle la rodilla derecha. Cuando el matón tropezó, Izuku rompió la segunda botella en la cabeza del tipo. En lugar de esperar para ver si eso era suficiente, Izuku lanzó un golpe rápido con su mano libre, golpeando la nuca del tipo. Mantuvo un ojo en los otros matones mientras Stone Transformer caía. ¿Alguien más quiere intentarlo?, preguntó Izuku, dejando solo un indicio de irritación en su voz mientras ajustaba su agarre en el cuello de la botella rota. Ahora era un arma mucho más amenazante, no es que Izuku tuviera la intención de usarla. El matón asustado sacudió la cabeza frenéticamente. Vamos hombre, esto no vale la pena. Solo vámonos. El cabecilla parecía furioso e Izuku tenía la sensación de que no iba a retroceder. Entonces, Izuku ofreció otro incentivo. Sacó su teléfono celular de su bolsillo. Y lo agitó donde pudieran ver la llamada en curso al 119. Ya llamé a la policía. Eso fue suficiente para que el gato miedoso se volviera y corriera. Ringleader respondió agachándose con cuidado para recoger un puñado de fragmentos de vidrio. No importa, dijo, con voz preocupantemente uniforme. Esto solo tomará 1 minuto. Izuku pensó que estaba preparado para lo que sea que el tipo le arrojara, pero, de hecho, no estaba preparado para que el acosador literalmente le arrojara un fragmento de vidrio. Viajó mucho más rápido de lo que tenía derecho a hacerlo. Izuku apenas logró girar lo suficiente para evitar que le atravesara el brazo. Todavía cortó la manga de su sudadera con capucha antes de enterrarse en el pavimento varios metros detrás de él. Izuku miró con los ojos muy abiertos a Ringleader. ¿Fue eso una peculiaridad de velocidad/aceleración? ¿Una peculiaridad de proyectil? De cualquier manera, Izuku estaba jodido aquí al aire libre, y la esquina estaba demasiado lejos para arriesgarse a darle la espalda al tipo. Izuku se arriesgó y arrojó la botella rota a Ringleader y se quitó la mochila de los hombros para usarla como un escudo improvisado mientras corría hacia adelante. Si no podía escapar con seguridad, cerrar para inutilizar las armas a distancia era la siguiente mejor opción. Ringleader esquivó la botella y arrojó otro fragmento. Izuku trató de apartarse del camino pero no lo logró. El fragmento atravesó la mochila para cortar una línea poco profunda en el lado izquierdo de Izuku.
Otro fragmento voló a través del centro de la mochila de Izuku, y solo se salvó de un golpe potencialmente fatal por el sonido metálico de su botella de agua de aluminio. Luego, Izuku finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para arrojar su mochila en la cara del tipo y bajar para golpear el estómago de su oponente. Ringleader se dobló pero trajo otro fragmento de vidrio para apuñalarlo en la parte exterior de la pantorrilla derecha de Izuku antes de que pudiera retroceder. Izuku reprimió un grito cuando Ringleader sacó el fragmento y esa pierna se dobló. Antes de que Izuku pudiera pensar en escapar, Ringleader tenía el fragmento ensangrentado a solo unos centímetros de su garganta. Izuku se congeló. Cabecilla sonrió y jadeó. No eres tan duro ahora, ¿verdad? El cerebro de Izuku se negó a funcionar cuando sus ojos se concentraron en ese pedazo de vidrio ensangrentado. ¿Por qué había pensado siquiera que podía defenderse en una pelea? Solo había trabajado con Mamoru durante un mes. Realmente pensó que era tiempo suficiente para convertirlo en algo más que un inútil de... Un chico alto con cabello púrpura de repente tenía un brazo envuelto bajo el brazo derecho del matón, el brazo que sostenía ese vaso peligroso, y el otro envuelto alrededor del cuello del chico por detrás, tirando de él hacia atrás y lejos. Su intento de estrangulamiento fue débil, y el matón se liberó rápidamente, llevando ese vidrio mortal hacia la víctima. Izuku se puso de pie y agarró la muñeca del acosador. Apretó y retorció hasta que el vaso cayó del agarre de Ringleader. Entonces Izuku lo golpeó en la cara. El niño de cabello púrpura soltó su agarre cuando Izuku arrastró la cabeza del acosador por el cabello para encontrar la rodilla de Izuku. Eso finalmente lo derribó, e Izuku lo dejó caer sin contemplaciones sobre el suelo cubierto de vidrio. Él y el chico de cabello púrpura miraron a Ringleader por un momento mientras jadeaban, solo para asegurarse de que realmente había terminado. Entonces Izuku miró hacia atrás al otro matón, que también se quedaba abajo. Bien. Luego volvió su atención a su víctima. Una delgada línea de sangre goteaba de un lado del hocico, y había moretones floreciendo en lo que era visible de su mejilla derecha. Él también estaba encorvado. La mayoría de esos golpes probablemente aterrizaron en su abdomen y espalda. Aquí, siéntate, dijo Izuku, limpiando una sección de la cera con su zapato. Tengo un botiquín de primeros auxilios en mi bolso. Podría ser capaz de cortarte esa cosa con mis tijeras para vendajes. Recuperó su mochila, que ahora estaba medio empapada de su botella de agua que goteaba. Cuando abrió su bolso, descubrió que sus auriculares también habían sido una víctima. Levantó el cordón cortado y se quejó. Acabo de recibir esos la semana pasada. Una suave risa detrás de él le recordó su propósito y rápidamente sacó el botiquín de primeros auxilios, afortunadamente impermeable. Cuando se volvió hacia la víctima, vio que el matón del cabecilla se contraía. Izuku y la víctima se congelaron. En realidad, déjame atarlos primero. Toma, Izuku le entregó al niño su botiquín de primeros auxilios antes de recuperar rápidamente sus auriculares. Al menos les daría un último uso. 5 minutos después, las manos y los dedos de Ringleader fueron atados detrás de la espalda del tipo con varias vueltas de cordón para evitar que recogiera otro trozo de vidrio. No había suficiente cable para Rock Transformer, e Izuku no estaba seguro de si confiaría en que el tipo no saldría de eso de todos modos. Entonces, se ató con su propio cinturón. Satisfecho con las ataduras, Izuku finalmente se unió a la víctima. El chico de cabello púrpura ya se había desinfectado y vendado algunos rasguños en sus manos y uno en su brazo que ahora estaba bajando su manga. Izuku sacó las tijeras para vendajes y se las mostró al adolescente. ¿Puedo? El adolescente lo escudriñó con ojos lavanda antes de finalmente asentir, aunque todavía se tensó cuando Izuku se agachó a su lado. Izuku se movió lentamente mientras tiraba de varios lugares del cañón hasta encontrar uno con suficiente flexibilidad para deslizar el extremo romo de las tijeras debajo de la correa. El adolescente de cabello púrpura hizo una mueca cuando Izuku comenzó a cortar el grueso tejido de poliéster. Iba lento, pero cortó. Cuando el horrible artilugio se cayó, Izuku finalmente escuchó sirenas a lo lejos. ¿Fue una noche ocupada o simplemente tardaron tanto en responder a las llamadas en esta parte de la ciudad? Gracias.
Izuku volvió a mirar a la víctima, que ahora sostenía una gasa en su rostro sangrante. En cualquier momento. La víctima volvió a mirarlo. ¿Por qué interviniste? Izuku levantó una ceja y se encontró con esos ojos lavanda nuevamente. ¿Por qué lo hiciste? Izuku esperaba honestamente que el niño corriera mientras los matones estaban distraídos. Es lo que todos los demás niños a los que había ayudado habían hecho. El chico de cabello púrpura miró hacia otro lado, sin dejar de limpiar uno de los cortes en su rostro. Izuku ignoró cortésmente cómo temblaban las manos del niño. Parecía lo correcto. Izuku sonrió detrás de su máscara y comenzó a desinfectar algunos cortes que las correas del bozal habían dejado en el cuero cabelludo del otro adolescente. La última vez que vi a alguien lastimarse, esperé demasiado y murieron antes de que llegara la ayuda. No podía permitir que eso volviera a suceder. Shinzo se tensó ante esa admisión antes de relajarse de nuevo. Eso apesta, hombre. Sí. Después de un minuto de silencio dolorosamente incómodo, Izuku no pudo soportarlo más. ¿Cómo te llamas?, preguntó Izuku, tratando de sacar de la mente del adolescente todo lo que acababa de suceder. Shinzo, respondió el chico. Izuku le entregó la botella de desinfectante a Shinzo cuando hizo un gesto para que la tomara. ¿De verdad estás con una pandilla? Izuku se rió. No, eso fue un farol. Después de una última revisión de la cabeza de Shinzo, Izuku decidió que había encontrado todo allí. Dejaría que los paramédicos se ocuparan de los moretones de Shinzo y de cualquier posible hemorragia interna. No había mucho que pudiera hacer al respecto. Entonces, Izuku finalmente se sentó y revisó sus propias heridas. Como era de esperar, los cortes en el costado y la pierna, y las raspaduras en los nudillos, ya se habían sellado con un color negro verdoso. Shinzo levantó las cejas ante la vista. ¿Tu peculiaridad? Izuku negó con la cabeza mientras buscaba en el botiquín de primeros auxilios un paquete de suturas de mariposa. No, esto es de mi amigo. Hizo una pausa por un momento, pensando, antes de agregar. En caso de que la policía pregunte, no usé una peculiaridad durante esa pelea. La última puntada aplicada, Izuku avanzó para envolver rápidamente las heridas. ¿Lo que es tuyo? Shinzo se erizó y miró por encima del cañón antes de mirar hacia el pavimento. Apenas por encima de un susurro, dijo, lavado de cerebro. Izuku sonrió mientras su mente repasaba tantos usos posibles para tal peculiaridad. Eso es tan cool. Perfecto para negociar con rehenes o terminar una pelea de villanos incluso antes de que comience. Shinzo miró a Izuku como si le hubiera brotado una segunda cabeza, e Izuku se dio cuenta de que Shinzo probablemente no hacía que la gente reaccionara positivamente a su peculiaridad con tanta frecuencia. Izuku decidió dejar muy claro que no tenía problemas con el adolescente en ese departamento. Tengo un amigo que tiene una peculiaridad de posesión. En realidad, es parte de ellos lo que me ayuda a sanar más rápido. Efecto persistente. ¿El tuyo tiene algún efecto extraño como ese? En todo caso, Shinzo parecía aún más estupefacto. No que yo sepa. Quiero decir, ayuda un poco con la ansiedad, pero, ¿qué? ¿A ti realmente no te importa? Izuku comenzó a recoger su basura y volvió a colocar los suministros no utilizados en el botiquín de primeros auxilios mientras tarareaba. No. Pareces un tipo tranquilo. Supongo que por esa cosa, Izuku hizo un gesto hacia el bozal desechado. Que si quisieras usar tu peculiaridad conmigo, ya podrías haberlo hecho. Las peculiaridades como la tuya y la de mi amigo no merecen la mala reputación que han tenido. Shinzo hizo una mueca. No solía ser tan malo hasta dictador. Izuku asintió con la cabeza. El villano titiritero había hecho que la opinión pública sobre las peculiaridades del tipo de control fuera mucho peor. ¿Te lo pusieron?, preguntó Izuku, agitando el botiquín de primeros auxilios hacia los matones. No, esos son los adoptivos. Izuku se erizó y sacó su teléfono desechable. Colgó la llamada al 119 que, francamente, había olvidado y apagó el GPS antes de mostrar un texto en blanco. Dame tu número muy rápido. Shinzo no le dio a Izuku su número. Le dio a Izuku una mirada inexpresiva. Izuku suspiró y explicó, conozco a alguien que tiene una casa de seguridad.
Se ofrecieron a acogerme cuando pensaron que mis padres me estaban haciendo daño, y puedo responder por ellos. Si las cosas empeoran o continúan así, tienes opciones. Shinzo estudió el rostro de Izuku por un minuto antes de dar su número. Izuku le envió un breve mensaje de texto con el número de quemador y el alias de Cheshire. Shinzo sacó su teléfono cuando sonó. Si la llamas o le envías un mensaje de texto, asegúrate de decirle que te envié. Hecho esto, se puso de pie, con cuidado de no poner mucho peso sobre su pierna lesionada, y guardó su equipo. Después de pensarlo un momento, recogió el fragmento de vidrio con su sangre también. Es mejor no dejar nada de sangre, con toques de baba, detrás. Miró el fragmento con sorpresa cuando la cantidad más pequeña de verde se acumuló en la superficie junto a su pulgar. Izuku sintió una presión firme. Luego la baba estaba de vuelta bajo su piel donde pertenecía. No podía manipularlo a voluntad, ya lo había intentado en el pasado, pero el limo volvía a él si Kiki no estaba cerca. Eso fue bueno saberlo. Sin embargo, parecía tener un rango mucho más corto para dibujar. Izuku negó con la cabeza y comenzó a alejarse cojeando. Podía analizar eso una vez que llegara a casa. Tendría que saltarse la tienda de la esquina hoy. El agotamiento curativo mejorado iba a hacer que llegar a casa fuera lo suficientemente difícil como para agregar desvíos. Al menos la estación de tren no estaba demasiado lejos. Si tenía cuidado, debería poder llegar a casa sin volver a abrir nada ni quedarse dormido. Las sirenas estaban bastante cerca ahora. Entonces, Shinzo tampoco debería tener que esperar mucho. Shinzo lo llamó. Oye, ¿cómo te llamas? Oh sí. Eso podría ser útil si tuviera que ponerse en contacto con Cheshire. Había estado pensando en nombres desde que había escrito verde en los formularios médicos de Cross. Si quería que lo que fuera durara más de 1 o 2 encuentros, necesitaba un alias mejor que ese. Él y Kiki lo habían debatido de vez en cuando durante el verano, e Izuku nunca había encontrado algo que le gustara. Sin embargo, las palabras de Ringleader desde el comienzo de la pelea le dieron una idea a Izuku. Se volvió para llamar a su nuevo amigo, Snaizo. Tal vez fue un poco infantil, pero la sonrisa y el resoplido que el nombre sacó de Shinzo valieron la pena. Izuku nunca iba a ser un héroe, pero al menos aún podía hacer sonreír a la gente cuando los salvaba. Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3.